Queridos amigos, nos acercamos hoy al pasaje del Evangelio según San Marcos en este segundo domingo de Adviento. Estas ferias de Adviento nos van acercando a esa gran solemnidad del nacimiento de Jesús. Conmemoramos que se hizo presente en este mundo, que asumió nuestra condición humana con ese deseo de salvarnos y de redimirnos. Y conmemoramos año tras año la primera venida del Señor, esperando y anhelando esa segunda venida del Señor. El término que utilizamos en la Iglesia es parusía. Anhelamos y esperamos esa segunda venida de Jesús cargado de gloria. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos asista para acercarnos a la palabra de Dios, que sea Él quien nos ayude a discernir aquello que el Señor nos quiere transmitir a través de este corto pasaje del Evangelio. Y sobre todo, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer práctica, a hacer vida todo aquello que bebemos, todo aquello que consumimos, por decirlo de esa manera, desde la palabra de Dios, pues la palabra es alimento. Del Evangelio de San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya lo decíamos, estamos en el segundo domingo del Adviento, ya más próximos a celebrar con gozo, con alegría, con júbilo, el nacimiento de Jesús el Salvador. En este segundo domingo del Adviento nos encontramos con ese insistente llamado a la conversión, un insistente llamado que el Señor hace a lo largo de la Sagrada Escritura y que sigue haciendo a su pueblo en todo tiempo y en todo lugar. Un llamado a la conversión hecho a la Iglesia de hace 2000 años. Sigue estando vigente en nuestro tiempo. Es un llamado con la misma urgencia que lo hacía Juan el Bautista, que lo hacían los primeros discípulos, que lo hacían los primeros evangelizadores en la Iglesia. Un llamado urgente a la conversión. Y es que somos tan frágiles, queridos hermanos, que con facilidad nos apartamos del plan de Dios, de ese plan, de ese proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Somos tan frágiles, hermanos, que las tentaciones llegan a la puerta, tocan a las puertas de nuestro corazón y entran sin ningún obstáculo. Somos tan frágiles que cualquier dificultad nos derrumba y nos hace dudar del poder y nos hace dudar del amor de Dios. El Señor sabe de nuestra fragilidad. Recordemos, Él se encarnó, Él asumió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. El Señor también fue tentado, así nos lo recuerdan los evangelistas. Él conoce nuestra fragilidad. Por eso, Él constante e insistentemente nos renueva a través de su palabra ese llamado a la santidad. Hoy en el Evangelio nos encontramos con la voz de Juan Bautista,
la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Nos duele ver cómo nuestro mundo parece que va al abismo, caminando sin Dios, caminando al margen de las verdades cristianas, esas verdades que a muchos incomodan o porque hacen un reclamo frente al relajamiento de las costumbres. Nos incomodan porque puede que a muchos los interpelen y al sentirse interpelados, pues claro, sientan esa necesidad de desacomodarse, desinstalarse en la vida, y por eso puede resultar incómoda la palabra del Señor, ese llamado a la conversión. Puede resultar incómoda porque simplemente propone un estilo de vida diferente y nos cuesta cambiar. Por eso es constante ese llamado a la conversión, a renovarnos. Pero para renovarnos tenemos que revisar y descubrir a ver en qué es que necesitamos ser transformados, en qué es que necesitamos cambiar, en qué es que necesitamos renovarnos. En el programa de Jesús, el perdón siempre se muestra superior al pecado y lo esencial es un arrepentimiento sincero, pues el pecado, ya lo sabemos, es una mancha enorme. El pecado es algo, es una culpa que nos golpea interiormente, pero nunca destruye nuestra capacidad de retorno al Señor. Ya lo decimos también, el pecado nos debilita, pero el pecado no nos destruye, no destruye esa capacidad que tenemos para volver a Dios. Bueno, hay algunos que no se acogen a esa invitación del Señor, que se hacen los sordos a esas invitaciones claras de Jesús y de su palabra. Pero recordemos que hay muchos pecadores que en el último instante de su vida se han arrepentido y de ellos Dios ha tenido misericordia. Jesús explicará a sus discípulos que Dios perdona de una manera ágil y profunda. Ágil y profunda. Basta mirar cómo resuelve el Maestro las complicadas situaciones de muchos de esos personajes que nos presentan los evangelios. Pensemos, por ejemplo, en Zaqueo, jefe de publicanos, es decir, publicano era decir que era un pecador. Este Zaqueo es jefe de publicanos. Jesús le dice: baja de ese árbol, que hoy me quedaré en tu casa, ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo se convirtió. Zaqueo dejó que el Señor entrara a su casa, lo renovara y decidió transformarse. Pensemos, por ejemplo, en aquella mujer sorprendida en adulterio. Jesús perdona y sortea la situación de una manera ágil y profunda, siempre en beneficio del pecador. Pensemos en la samaritana, aquella mujer que había tenido 5 maridos. Pensemos en Mateo el apóstol, recaudador de impuestos en Cafarnaún. Jesús lo invita a su seguimiento y él deja allí la mesa donde trabajaba, la mesa donde recaudaba impuestos, sigue al Señor, pero para seguirlo decidió renovarse, decidió dejar atrás esa vida de pecado y empezar una nueva vida con Cristo. Pensemos en el muchacho que vuelve, como nos dice San Lucas, después de haberse gastado su herencia, después de haber despilfarrado todo lo que el Padre le había dado. Allí hay un Padre misericordioso que lo acoge, que lo recibe, que lo perdona, que le devuelve la dignidad de hijo. Pensemos en aquel ladrón que agonizaba al lado de Jesús. A este le bastó una sencilla súplica para que el Señor le abriera de inmediato el paraíso. Queridos hermanos, el perdón de Cristo no cubre la culpa, no solamente la condona. El perdón de Dios la destruye, destruye la culpa. Te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y al cielo nada manchado puede entrar. Dios tiene el poder de destruir nuestra culpa, nuestro pecado,
pero tenemos que acogernos a su misericordia. Por eso afirma un escritor, el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad al perdonar nuestros pecados, con más claridad que cuando creaba el universo. Dejémonos reconciliar con Dios en este tiempo del Adviento. Volvamos al camino, preparemos la senda, porque dentro de poco llega el Señor para salvarnos. Recordemos lo que dijimos al comienzo de esta celebración. Conmemoramos esa primera venida del Señor en la carne, pero gozosos y esperanzados anhelamos esa segunda venida cuando llegue Jesús cargado de gloria a juzgar a vivos y muertos. Queremos ser ciudadanos del cielo, por eso dispongamos nuestro corazón para que quien reina en el cielo venga a habitar en nosotros. Amén. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Con Jesús en mi hogar. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Están dos catequistas de nuestra parroquia. Ellos son esposos. Ya llegará el momento de que se presenten y nos acompaña también Juan Ignacio, quien hizo la primera comunión aquí en nuestra parroquia. Este programa lleva como nombre Con Jesús en mi hogar, pues Juan Ignacio, después de haber recibido a Jesús por primera vez, lleva a Jesús, ya él anda con Jesús en su corazón, y si lo lleva en su corazón, pues también lo lleva a su casa, lo lleva al colegio, lo lleva a la calle donde comparte con los amigos, lo lleva a todos los lugares hacia donde él se dirige. Eso hacen nuestros catequistas en la parroquia, hacer que nuestros niños abran su corazón a Dios para que lo lleven a todos los rincones hacia donde se dirijan. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados en este día, en esta oportunidad, que sean este par de esposos quienes se presenten, aprovechando que también en la diócesis de Sonsón Río Negro seguimos haciendo énfasis
en el sacramento del matrimonio. Muy buenos días, Padre. Muchas gracias pues por esta oportunidad que nos brinda. A todos un saludo muy especial. Mi nombre es Carlos Mario Tavares, igualmente vecino de acá de la parroquia. Mi esposa Marisol López, que ya seguidamente entonces se presentará. Para nosotros ha sido un gusto realmente y una alegría muy grande el hecho de que en nuestra parroquia de San Antonio el Padre el año pasado nos haya invitado a participar de este proceso de catequesis con los niños. De verdad que es una alegría muy grande servir a nuestra comunidad, a nuestra iglesia y sobre todo al Señor en este hermoso proceso de catequesis. Don Carlos, pues síganos usted contando, ¿cuánto hace que es catequista? Bueno, ya sé que hablaba algo ahí como desde el año pasado, participando en la parroquia como proceso, pero entonces apenas el año pasado empezó o sintió ese llamado a ser catequista, o cuándo nace como esa vocación de catequista. Bueno, Padre, realmente la actividad ya desplegada como catequista, es decir, como instructor, o casi como me dicen los niños, profe, como nos dicen a los catequistas, se inició para nosotros hace un año en este proceso. Este es el segundo año, pero ese llamado viene ya en un proceso de hace muchos años, de servir a nuestra iglesia, de servir a la comunidad, de trabajar también con niños en nuestra comunidad. Entonces, de verdad que es muy lindo, muy, muy maravilloso el hecho de poder transmitir todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra catequesis ya también como adultos, ¿cierto? Como personas profesionales y demás. Y además de ir madurando como en este proceso de catequético, en este proceso en el que la iglesia nos ha enseñado a nosotros y el deber que tenemos nosotros también con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestra comunidad, de transmitir lo que se nos ha enseñado Padre. Entonces ese proceso, esa vocación viene desde mucho, mucho, mucho antes, pero se vio como ya formada, estructurada hace un año, y eso por gracia, por el llamado del Señor que nos hace a todos, ¿cierto? Y estar en ese escucha de servir realmente nosotros desde ese punto de vista, como nos dice el Señor y como dice San Pablo también en una de sus cartas. Todos tenemos dones diferentes, carismas diferentes, y el Señor nos ha querido acercar de pronto a este proceso tan maravilloso. Bueno, pues la misma pregunta para la señora Marisol. Ya conozco un poco esta familia y sé de la experiencia que de Dios tienen a nivel personal, pero también a nivel familiar. Puede que por allá desde hace mucho rato ya esté hablándoles el Señor, y ahora pues se ha hecho más concreta esa vocación de catequista. ¿Cómo nace, señora Marisol, esa vocación de catequista en usted? Sí, muy buenos días. A ver, esta vocación, este llamado, realmente inició desde hace más de 10 años, no propiamente como catequista, pero sí con ese deseo de conocer cada vez más la iglesia, de querer frecuentar más los sacramentos, la institución de la Eucaristía, asistiendo a la misa diaria, formándonos en los talleres de oración y vida, en la comunidad como terciarios en los Heraldos del Evangelio, pero queríamos servirle al Señor de una manera más directa, y como lo dice el Papa, en salida, estar fuera, desde afuera, y empezamos a orar y decirle: bueno, Señor, a ver, no sabemos en dónde, no sabemos cómo, no fue propiamente como catequista, sino que empezamos orando y pidiéndole que Él nos mostrara cómo podíamos servirle directamente en la iglesia. Y en esas oraciones llevábamos 2, 3 años pidiéndole cómo, de una manera más concreta, y el padre de acá de San Antonio, el padre Luis Enrique, fue el que nos hizo la invitación, y la vimos como ese cumplimiento de ese pedido que le estábamos haciendo a la Virgen. Bueno, no sabíamos que era como catequistas, pero si el Señor nos necesita ahí vamos a estar.
Y realmente ha sido una alegría pues súper bonita estar, porque pues nuestra formación no ha sido de profesora, y que a uno le digan profe, profe, es una alegría, y estar con esos niños es toda una fantasía, y realmente uno es el que aprende de ellos. Mantienen tan entusiasmados los niños con su catequista, como ellos les dicen profe, que van y lo buscan a uno también y le dicen profe, profe, y dice, ah, no, no, padre, padre. Bueno, ya Juan Ignacio lo habíamos presentado, pero que sea él también quien pueda compartirnos un poco. Empecemos por preguntarle a Juan Ignacio, ¿quién te motivó o qué te motivó a entrar a la catequesis, a ser parte de este proceso aquí en nuestra parroquia San Antonio de Padua? Buenos días, pues mi papá me metió a la catequesis, mi tía también oraba mucho, hacíamos las novenas, eso también me motivó mucho. Mi papá también hacíamos el rosario, le prendía velitas a la Virgen, y tenemos un cuadro de la cena en la casa. Pues eso es un ejemplo que le dan a uno. Qué importante eso que nos acaba de decir Juan Ignacio. Es que es en la casa donde empieza la primera catequesis, la formación. Nuestros catequistas acá en la parroquia vienen a reforzar todo eso que en la casa ya les han ido inculcando, les han ido enseñando. En las casas debe existir como ese semillero de formación o ese semillero de la fe. Juan Ignacio nos habla de elementos sencillos, hombre, orar en la casa, prender una velita, hacer el Santo Rosario, las imágenes, hace referencia a un cuadro, a una imagen de la Virgen. Todo eso son signos que le van hablando a nuestros niños y los van también motivando para que crezcan en la fe o para que descubran esas verdades de fe. Juan Ignacio, todo un año preparándote acá en la parroquia, sábado tras sábado. ¿Qué aprendiste a lo largo de este año de preparación? Pues aprendí nuevas cosas, nuevas oraciones, a convivir con amigos más. Los catequistas también lo acompañaron mucho en todo, le decían cosas, como consejos de cosas buenas. Qué bueno, eso es la catequesis, compartir. Yo creo que el mismo Jesucristo lo enseñó, Él es todo un catequista, Él es un evangelizador y lo hacía precisamente compartiendo desde las cosas cotidianas, desde el diario vivir. Jesús catequizaba. Qué bueno que nuestros niños también aprendan eso, a compartir, a relacionarse con los demás, a fortalecer esos lazos fraternos entre los hermanos. Todos somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre, y qué bueno que en la parroquia pues les podamos ofrecer esos espacios y esa oportunidad. Pregunta nuevamente para nuestros catequistas. Don Carlos, ¿qué significa para usted o qué significó? Ya hemos llegado al final de este año y al final de este proceso. ¿Qué significó para usted acompañar a los niños en este proceso de formación que los inicia propiamente en las verdades de fe y en la doctrina católica? Bueno, ¿qué significó? Igualmente, como lo decía Marisol, un crecimiento para nosotros como catequistas, porque no solamente hemos transmitido a los niños esos valores, esos principios morales y espirituales, sino que ellos también nos han transmitido y nos han enseñado a nosotros valores como la alegría, esos valores de la inocencia también, que de pronto uno en el caminar de la vida los va dejando de lado por tantos compromisos, ¿cierto? Por esta vida misma tan afanada. Pero también significó para nosotros el poder sembrar en ellos esas semillas de valores, como les decía, ¿cierto? De convivir en sociedad, de rescatar también esos principios, no solamente sociales, sino espirituales, católicos, ¿cierto? De sociedad, que los lleguen a ellos a sumergirse en esta sociedad, pero con unos valores de amistad, de amor, ¿cierto? De compartir, de convivencia, de crecer juntos también. Nosotros como sociedad y como iglesia, para nosotros como catequistas, de verdad que fue un crecimiento casi a la par como en ellos también, y con nuestra iglesia, con nuestro sacerdote. El acompañamiento que hemos tenido ha sido fenomenal también.
Claro, el sacramento de la comunión, junto con la confirmación y el bautismo, hacen parte de los sacramentos de iniciación cristiana. Pero claro, nuestros niños cuando reciben el bautismo todavía no son tan conscientes, ahora sí están recibiendo esas verdades de fe, se les está transmitiendo la doctrina católica. Entonces significa ese gran reto de adentrarnos más en el conocimiento de la doctrina católica, de la teología, de la Iglesia, de la Virgen María, de saber que la Iglesia es madre, es maestra y que Dios se vale de personas tan indignas como uno para llevar ese mensaje de amor, de alegría. ¿Y a quién mejor que a los niños? De ellos es el reino de los cielos y el estar con ellos es casi que pedirle, implorarle a Dios ese ganarnos el cielo, porque estar con ellos nos obliga a querer imitarlos y a querer ser como ellos, a querer aprender de su inocencia, de su espontaneidad, de su pureza, de su candura, y es una alegría porque de ellos, compartir con ellos es compartir con el mismo Dios, es compartir con la misma felicidad, la alegría. Es un sábado de descanso, realmente es una alegría el saber que el sábado vamos a estar con ellos, que siempre va a ser una risa, una espontaneidad, aprender de ellos, las preguntas que ellos hacen, muchas veces dice uno, Dios mío, nunca se me había ocurrido eso, y es aprender y es crecer y fortalecernos en la fe. Realmente es muy lindo, pienso que de las experiencias que he tenido en la vida, la más linda es este regalo de estar con ellos, de compartir con ellos y de saber que se siembra esa semillita de amar a Dios, de seguir a Dios, de entender que la vida es hermosa cuando cumplimos los mandamientos, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y cuando sabemos que en los niños se va sembrando ese deseo de conocer, de saber oraciones, de que todos los días practiquen el credo, de saber que no es solamente aprendérnoslo por una lección, por un examen, porque si no, no nos va a dejar el Padre recibir este sacramento, sino que se convierta en ese recibir a Dios como el amigo que siempre nos va a acompañar y que siempre va a ser el compañero fiel para ellos en estos momentos tan complicados, donde muchas veces ni siquiera en la familia se les va a seguir sembrando esta semilla de Dios. Entonces es la oportunidad para que en este año, como tuvimos, puedan muchos que ni siquiera sabían el Padre Nuestro, el Dios te salve, no sabían que existía la Virgen, que existía la Iglesia, que tenemos aquí esta oportunidad con los sacerdotes de reunirnos, de los misioneritos. Es muy lindo porque se siembra esa semilla tan bonita de acompañar este proceso de la Iglesia y de servirle al Señor donde nos ponga. Bueno, vamos a un corto de comerciales y los esperamos allí conectaditos en sus pantallas para continuar con la experiencia que ha tenido Juan Ignacio en este año aquí en la parroquia. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales, y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Qué rico que continúen con nosotros y que sigamos disfrutando de estos invitados que hemos tenido en este día. Juan Ignacio, ¿qué te deja la catequesis en la parroquia San Antonio de Padua en este año? ¿Qué te ha dejado? A ver, la vida se compone de ganancias y de pérdidas, pero nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, pero también por eso que consideramos pérdidas o aparentes pérdidas. Sí, hay ausencias, hay cosas que puede que nos hagan falta en algún momento de la vida, pero agradecer todo. Juan Ignacio, ¿hay ganancias este año? ¿Qué te deja la catequesis? Pues a mí me deja amigos, me deja una buena experiencia. También los catequistas lo dejan una buena amistad. Muy bien eso. Tan interesante que la iglesia sea un escenario, sea un espacio para hacer amigos, para construir experiencias. Eso nos lo acaba de decir Juan Ignacio. Hace poco, Juan Ignacio también hizo su primera confesión. ¿Qué sentiste, Juan Ignacio, en tu primera confesión? ¿O cómo fue esa experiencia de confesarte por primera vez? Pues fue muy buena, uno siente que las cargas se le quitan. Pues cuando el padre me estaba rezando a mí, yo involuntariamente comencé a temblar. Entonces como que uno siente que se limpia de todos los pecados. Cuando Juan Ignacio dice que el padre me estaba rezando, es cuando él impone la mano para darle la absolución, ¿cierto? La fórmula que ha transmitido la iglesia precisamente para limpiarnos de los pecados. Sabemos que el sacerdote en ese momento es el instrumento de Dios, porque es nuestro Dios todopoderoso quien nos limpia, quien borra y quien perdona todos nuestros pecados. Juan Ignacio, ¿qué significó recibir a Jesús? A Jesús por primera vez, porque es la primera comunión, pero desde el día que se hace la primera comunión, si se pudiera todos los días, se puede recibir a Jesús sacramentalmente en el corazón. ¿Qué significó para ti recibir a Jesús? Es estar unido con Dios, es tener a Dios en el corazón por mucho tiempo, por siempre, e ir a la escuela con eso en el corazón, donde los amigos, en todos lados. Eso es comunión, entrar en unidad, en intimidad con Dios. Dios quiere ser el amigo de los niños, quiere ser el amigo de los jóvenes, quiere ser el amigo de las familias, de los esposos, quiere ser el amigo de nuestras comunidades. Qué rico que tengamos esa apertura en el corazón como la tienen los niños para recibir a Jesús. Hace un ratico la señora Marisol me parecía tan lindo, decía, los sábados llegar a la parroquia, a la catequesis, resulta una experiencia muy agradable, y es que los sábados en la mañana nuestra parroquia se viste de ternura, de inocencia, de alegría, porque empiezan a llegar nuestros niños y ese es el regalo especial que ellos le traen a este espacio. Eso, ese candor, esa ternura, esa alegría y sobre todo esa inocencia. Juan Ignacio, ya la última pregunta, o más, no es una pregunta, una propuesta. ¿Qué le dirías a esos niños
que te están viendo, que te están escuchando, a esas familias? O sea, ¿tendrías como algo que decirles a ellos o motivarlos para que también entren en esos procesos catequéticos, para que crezcan en la fe, para que crezcan en el conocimiento de Dios y de la iglesia, para que un día lo puedan, como tú, recibir por primera vez sacramentalmente? ¿Qué les dirías a esos niños, niñas que están allá detrás de las pantallas escuchándote? Pues que se motiven, que digan a los padres que los metan. Y también cuando están haciendo la catequesis, no es que solamente aprenda usted, también pueden ir a la casa, le pueden decir a los padres lo que hicieron, enseñarles cosas nuevas. Muy bien, eso. Si a veces no nos llega la formación en la fe de parte de los adultos en la casa, aunque normalmente sí, pues entonces que los niños también motiven a sus padres, a quienes comparten con ellos en la casa, a conocer más de Dios. Don Carlos, ¿usted qué le diría también a esos niños jóvenes, a esas familias, a esas mamás y esos papás que sabemos que se conectan a este programa con Jesús en mi hogar a través de su canal Cable Plus Televisión? Bueno, lo primero que yo les diría y a la invitación que les haría es a motivarlos como primeros catequistas que son dentro de su familia, dentro de esa pequeña comunidad o esa iglesia primaria que son los hogares. Son los llamados primero a motivar a sus hijos, a los niños, a transmitirles esa formación que han tenido ustedes en valores, como decía mi esposa Marisol, en los sacramentos, en los mandamientos, ¿sí? En los principios religiosos, en la formación religiosa. Son ustedes los primeros. Y qué maravilloso es ver la respuesta de estos niños, de esta inocencia, cómo absorben como esponjitas cada una de las lecciones que se les puede enseñar, cada uno de los principios que ustedes les pueden vivir, o sea, vivir en familia una vida cristiana, vivir en familia una vida religiosa, enseñarles el sentido de la verdad, enseñarles el sentido del amor de Dios, de nuestra Santísima Virgen María, de San José, en fin, de nuestra Santa Iglesia, ¿cierto? De cómo servir. Ustedes son esos primeros, los motivaría para que vieran los resultados tan maravillosos que se viven, ¿sí? Entonces esa es mi invitación. Y a los niños, como decía también Marisol hace un momento, es maravilloso ver esa respuesta, porque desde el fondo ellos están impresos con ese sello del Señor, con ese sello de lo espiritual, de nuestros mandamientos, de saber vivir en comunidad, o sea, una familia que viva unida en oración, por ejemplo, enseñarle las oraciones básicas. ¿Cuántos niños de pronto por experiencia tuvimos acá y no sabían un Padre Nuestro, por ejemplo? Pero mire, como lo decía muy bien Juan Ignacio, esto que aprendieron aquí, oraciones tan básicas, las llevaban a su hogar, ¿cierto? Hacían la catequesis con sus padres. Yo los invito desde ahora a eso, a que sean ustedes esos catequistas, ¿sí? Llamados a catequizar, a formarse en ustedes también y a ser parte de nuestra parroquia como catequistas. Los invito muy especialmente. Señora Marisol, ¿usted qué invitación le haría también a esas mamás, niños jóvenes, a nuestros televidentes en este día? A ver, el llamado que les puedo hacer es que como madre de familia, como padre de familia, sabemos lo difícil que es criar hijos. Sabemos las dificultades que se encuentran en el mundo, los peligros, las drogas, una cantidad de cosas que inclusive los niños son los que nos cuentan. Unos juegos como Juan Ignacio, recuérdame que me hablabas de unos juegos todos raros, diabólicos, en el colegio, cuando nos contaban de la tabla Ouija, de Charlie. Dice duendecito. Que duendecito, ¿cuál otro? Dice que duendecito eran uno de esos. Un día unos compañeros se comenzaron a jugar con esa moneda y como que se asustaron y me dieron la moneda, a mí ni me importó. Yo fui a la tienda y me la gasté. Yo no creo en nada. Ajá. Entonces el internet, el peligro, tantas cosas que están de alguna manera poniendo en riesgo a nuestros niños. La mejor manera es que nos catequicemos todos, no solo los niños, no solo que los mandemos a hacer la primera comunión
y nunca más los volvemos a llevar un domingo a misa. No, el llamado es que todos los domingos seguir viniendo a misa en familia, que todas estas dificultades que se encuentran las podemos remediar viniendo a la iglesia, formándonos, escuchando a los sacerdotes, viniendo a las confesiones. Sabemos que tenemos la iglesia, que es la que nos asesora, que tenemos una dificultad con los niños. ¿Quién mejor que los sacerdotes para que nos los bendigan, para que nos den esos buenos consejos? Católicos, cristianos, no hay mejor formación que una formación en amar a la iglesia, en cumplir los mandamientos y en tener a la Virgen María como nuestra protectora. Muy bien, como lo decía la señora Marisol, la necesidad de que todos nos catequicemos, pues que esta sea una oportunidad para extender una invitación a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando en este día. Qué rico que ustedes también se animen a ser parte de esos procesos catequéticos en su parroquia, sea acá en el municipio de Guarne o en cualquier otro lugar desde donde nos vean en el oriente antioqueño, o no importa, en todos los lugares hay parroquias, con seguridad que hay una parroquia cercana, pues qué rico que busquemos acercarnos a ella para crecer en la fe, para formarnos en esos valores cristianos, para conocer más de toda la doctrina de la iglesia. También lo decía la señora Marisol hace un ratico, la iglesia es madre y maestra. Una madre protege, cuida, acoge, y como maestra la iglesia enseña, transmite esas verdades, transmite conocimientos. Quiero agradecerles por aceptar esta invitación a la señora Marisol, a su esposo, don Carlos Mario, a Juan Ignacio, que ha recibido el sacramento de la primera confesión y de la primera comunión y que se preparó durante todo este año en la parroquia. A nuestros catequistas esperamos tenerlos también el próximo año aquí en nuestro proceso, en la parroquia, en nuestros procesos. A Juan Ignacio, pues ya no en el proceso de catequesis, pero sí esperamos contar también con su presencia, Juan Ignacio, con su alegría aquí en la parroquia. Qué rico, hay muchos grupos de infancia misionera, hay acólitos. Bueno, hay muchos grupos en los que incluso Juan Ignacio también podría participar. Qué rico seguir contando, Juan Ignacio, también con tu presencia y con la presencia de toda tu familia. Estamos dándole ya también final a este año civil. Por lo tanto, queremos agradecerles porque domingo tras domingo estuvieron allí tras las pantallas, participando de este programa con Jesús en mi hogar. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes el próximo año. Esperamos que Jesús, que nace, encuentre un lugarcito en cada uno de sus corazones, en cada una de las familias de nuestra comunidad parroquial, del municipio de Guarne, del oriente antioqueño y de todo el mundo. Deseamos que ese Jesús que viene a ser cunita en sus corazones y en sus familias, traiga abundancia de gracias y de bendiciones, que nos traiga esa paz tan anhelada. Deseamos también que el próximo año inicie también con muchísimas bendiciones, que ustedes puedan gozar de ser cristianos, que ustedes puedan alegrarse de saber que hay una iglesia que los acoge, que los espera, y que ustedes puedan hacer realidad todos sus sueños y sus proyectos. Queremos bendecirlos en este día y que esta bendición vaya cargada de un agradecimiento inmenso por haber estado ahí, por ser constantes, por seguir su programa. Le agradecemos a Alejandra también, que todo el año nos acompañó detrás de las cámaras, haciendo posible estos momentos y haciendo posible que desde la parroquia podamos llegar hasta sus hogares. Que Dios los guarde, los bendiga siempre, les permita disfrutar de estos días en familia, que puedan gozar en unidad de esa paz y de esas bendiciones que nos trae Jesús Niño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.